Muy buenas tardes a todo el mundo. Iniciamos la conferencia correspondiente a la profesora Diana Díaz Rizzolo, que es doctora en biomedicina y profesora de los estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Cataluña, además de investigadora del IDIVAPS. La ponencia empieza ya, así que adelante, Diana, y muchísimas gracias. Bueno, hola a todos. Empezaré pues, compartiendo la pantalla para que podáis ver la presentación que he creado. Bueno, pues gracias a todos los que estáis hoy por aquí en directo y a los que lo vais a ver posteriormente en diferido. Me pidieron que hiciera esta ponencia sobre las salidas profesionales de la nutrición y decidí finalmente ponerle este título, ¿no? Salidas profesionales más allá de la clínica, que quizá es la gran conocida. Lo que os vamos a hablar hoy un poquito será pues, la importancia brevemente de la nutrición. Posteriormente hablaremos sobre la nutrición clínica en sí para seguir con la gran parte de esta charla, que es las salidas profesionales que nos ofrece formarnos en nutrición. Así que empezamos por el principio. Lo más importante es que sabemos, seguro todos, existe suficiente evidencia científica que demuestra que unos hábitos alimentarios saludables pueden ofrecer o prevenir la aparición de ciertas enfermedades crónicas, pero también pueden ser como un tratamiento sobre el control metabólico de estas. Esto puede provocar una disminución de la atención sanitaria, así como los costes que pueden venir asociados no solo de esa atención sanitaria, sino de los tratamientos que le incluimos a esos pacientes, como los tratamientos farmacológicos. Y, no menos importante, un aumento de la calidad de vida de esos pacientes. Os quería poner como ejemplo de diferentes ámbitos de salud es lo que nos demuestra la ciencia sobre este impacto que tiene la nutrición o la importancia que tiene en la prevención y el tratamiento de ciertas patologías. Empezando por las enfermedades cardiovasculares, un estudio bastante reciente, veis aquí que es del 2019, analizó el impacto de 10 factores dietéticos beneficiosos, como pueden ser pues, el consumo de frutos secos y semillas y el consumo limitado de sal o 0 gramos al día de productos cárnicos procesados, ¿no? En este estudio se concluyó que el coste anual de estas enfermedades cardiovasculares asociadas a dietas no saludables suponían unos $300 por persona al año. Y esto traducido en población estadounidense, que es de donde viene este estudio, significaba 50.000 millones de dólares anuales que eran, pues, como os podéis imaginar, totalmente prevenibles con esta modificación de 10 factores dietéticos única y exclusivamente. Pero las enfermedades cardiovasculares, como sabéis, no son las únicas afectadas. Aquí en este caso podemos ver estudios que se hayan realizado con diabetes. Se observó que una inversión inicial de unas 3.000 libras por persona en un único pago para programar un programa nutricional en el cual pues, había unas pautas dietéticas dadas por profesionales de la salud en el ámbito de la nutrición en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, provocaba que a los 2 años de haber empezado este programa nutricional supusiera una remisión de esta diabetes mellitus tipo 2 del 36%. Además, evidentemente, de una disminución de las visitas médicas asociadas, así como sus tratamientos farmacológicos habituales, como puede ser la metformina o otros hipoglucemiantes orales. Y en este caso lo que observaron es que a largo plazo, al cabo de 6 años, esa inversión inicial de 3.000 libras había supuesto un ahorro final de unas 1.300 libras por persona anuales. Yéndonos a otro de las grandes patologías que tenemos actualmente como epidemia mundial, podríamos hablar sobre el cáncer. Y aquí os quería poner uno de los múltiples estudios que existen en relación a los cánceres, y en este se había observado que mediante cambios en las políticas nutricionales, la disminución únicamente del consumo de bebidas azucaradas, de refrescos,
podía prevenir 22.000 casos de cáncer anuales nuevos, así como evitar unas 14.000 muertes debidas a pacientes oncológicos, al propio cáncer. ¿Y qué suponía esto a nivel de coste-beneficio, ¿no? De coste-efectividad? Y esto suponía una inversión por parte del gobierno de estos 1.700 millones de euros, además de una inversión de la industria de 1.700 millones de euros más. ¿Y esto en qué se traducía en el gasto sanitario? Pues era totalmente coste-beneficio, coste-efectivo, porque suponía un gasto sanitario reducido de 2.280 millones de euros en ahorro. En relación a esto que os comentaba, la Organización Mundial de la Salud ha expuesto que de los 10 riesgos que más perjudican la salud, 6 de ellos están directamente relacionados con la alimentación. Entre ellos encontramos la hipertensión, el consumo de tabaco, las deficiencias en agua y los saneamientos, el colesterol elevado, la deficiencia de hierro, la obesidad y el sobrepeso. Y esto supone que el 40% de los 56 millones de fallecimientos por estas causas mundiales anuales al año pueden ser tratables o prevenibles a través de tratamientos nutricionales o dietéticos. Así que vamos al apartado número 2, que es ya la nutrición clínica. Según un Real Decreto ya publicado en 1998 en España, se dijo que la titulación habilitante para el ejercicio de la profesión de dietista establecía el título universitario oficial de, en ese momento, diplomado y diplomada en nutrición humana y dietética. Así pues, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas, como la Academia Española de Nutrición y Dietética, nos dice que la definición de dietista nutricionista es un profesional sanitario con formación de graduado universitario que desarrolla actividades orientadas a la alimentación tanto en personas individuales como en colectivos sanos o enfermos y en todas las fases de su vida, de acuerdo con la deontología profesional y los principios de prevención y salud pública. Sus funciones clínicas muy generales, a grosso modo, podría ser la participación en la organización, desarrollo y evaluación de las actividades relacionadas con la dietética y la nutrición clínica del hospital, elaborar estándares de actuación profesional en diferentes ámbitos clínicos, la participación en los programas de formación continuada, la intervención en las distintas modalidades de soporte nutricional, la participación en las comisiones hospitalarias relacionadas con la alimentación, la nutrición y la dietética, la supervisión de las funciones de los técnicos superiores en dietética y así como el enlace en la coordinación en las unidades de nutrición con los servicios de alimentación y la administración de los hospitales. Estas son un poco las funciones generales del ámbito clínico que tiene la nutrición, que nos puede dar competencias para poder trabajar en unidades de hospitalización y de consultas externas. En este caso, en relación con los enfermos, es esencial en todo lo que hace referencia a su estado nutricional y su alimentación, sea por vía enteral o vía parenteral. Por otro lado, en la unidad de dietética y nutrición clínica, sea en hospitales o sea en otros centros o clínicas. Y asimismo, en la atención primaria, el dietista nutricionista debe dar soporte a equipos de esta atención primaria, como las prescripciones y consejos alimentarios. También en la colaboración con el soporte nutricional, en funciones que les son propias, debe proponer, diseñar y realizar programas de educación alimentaria y nutricional, así como la realización de los materiales necesarios. Pero después de haber comentado todos estos grandes ámbitos que tiene o que pertocan al dietista nutricionista, vamos a hablar un poco de cuál es la realidad de su posición en el mundo, ¿no? Lo que sabemos es que en los últimos años es cierto que hemos tenido un aumento de esta presencia de dietistas nutricionistas, de alrededor de un 33% de incremento del 2012 al 2016. Tenemos que ver datos que aparecerán este año en relación a 4 años posteriores, ¿no? Al 2020, por lo que ha habido un incremento de la presencia de los dietistas nutricionistas en la salud pública. Y en concreto, en ámbitos hospitalarios es prácticamente el 100% de los países. Pero aún así hay algunos que en otros ámbitos relacionados con la salud todavía no tienen la presencia de este profesional sanitario. Y en concreto os quería hablar del caso de España.
En España, según la Ley de Ordenaciones de Profesiones Sanitarias, sabemos que el dietista nutricionista es el profesional sanitario que desarrolla actividades orientadas a la alimentación de las personas o grupos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, de acuerdo con los principios de prevención y salud pública. Perfecto, está muy bien descrito. Sin embargo, hasta ahora, la presencia de este colectivo en el ámbito sanitario público español ha sido muy limitada. Y aquí os voy a enseñar algunos de los datos más recientes que tenemos en su respecto. No sin antes comentaros que la OMS ya en el 1976 recomendaba que existiera la posición de un dietista nutricionista por cada 50 pacientes. Y posteriormente un informe del 2010 que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales recomendaba un dietista nutricionista cada 50.000 habitantes con tarjeta sanitaria, es decir, en atención primaria, un dietista nutricionista cada 100 camas en atención especializada y uno cada unidad asistencial que tuviera que ver en relación a la nutrición, a la dietética y a la nutrición. Y esto ya se publicó en 2010. ¿Cuál es la cruda realidad actual? Es que 45 años después del informe de la OMS y 10 años después del boletín oficial, la presencia del dietista nutricionista continúa siendo prácticamente nula en el sistema de salud español. En relación a esto podéis observar que la realidad es que existan de 0 a 5 dietistas nutricionistas por hospital. Y cuando hablamos de atención primaria, la cosa tampoco mejora demasiado. Y es que únicamente 4 comunidades autónomas han creado propiamente la categoría profesional de dietista nutricionista: la Comunidad Valenciana, Madrid, Islas Baleares y La Rioja. 6 de las otras incluyen el dietista nutricionista en profesiones sanitarias dentro del Sistema Nacional de Salud y entonces pueden o no tener un dietista nutricionista en atención primaria, y esto repercutiría sobre Murcia, el País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Aragón. Y por último, 7 de las otras no tienen la posición de dietista nutricionista como posición consolidada, por lo que probablemente no existirá la posición de dietistas nutricionistas en atención primaria. Más allá de lo que estamos comentando, y aunque la nutrición clínica sea un ámbito exclusivo de este profesional sanitario que es el dietista nutricionista, la nutrición en sí es un área o un campo muy transversal. Puede afectar directa o indirectamente a diversas profesiones, ¿no? Como podrían ser pues, medicina, enfermería, psicología, farmacia, bioquímica y más de industria alimentaria, de industria farmacéutica, periodismos, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar ahora justamente de estas salidas profesionales que nos ofrece formarnos en nutrición, más allá del graduado en nutrición humana y dietética, o incluso teniendo ese graduado, ¿qué otras opciones podemos tener? Así que en cuanto a las profesiones sanitarias, sabemos que hay diversas y las tenemos muy bien descritas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Pero todas ellas comparten una característica común, que no es únicamente ser profesiones sanitarias, sino que da múltiples salidas profesionales su estudio. Y si a cualquiera de estos estudios le sumamos la parte de posgrado o de máster en nutrición, esa formación secundaria en nutrición, puede darnos un abanico muy amplio de salidas profesionales que vamos a comentar ahora. Entre ellas os quería comentar, como ya os había adelantado un poco en el resumen de la charla, la investigación, el ámbito de salud pública, el ámbito de la industria, el área de la academia, así como las áreas de divulgación. Y empezando un poco por la investigación, tenemos como 2 grandes vías que podemos seguir si estamos acabando esta formación en nutrición. La primera de ellas, bueno, antes de nada, comentaros que las áreas de actuación más directas que pueden venir relacionadas con un estudio hecho en nutrición podrían ser oncología, cardioobesidad, malnutrición o microbiología, pero no es exclusivo y no es excluyente de muchas otras posibilidades de áreas de estudio en investigación que nos da formarnos en nutrición. En la primera área, que sería la de técnico, podemos realizar una formación o un trabajo final laboral, como podría ser básico o con animales de investigación, o clínico.
Como técnico, el rol que tenemos sería la de prestar ayuda y apoyo al trabajo de los científicos. Se ocupan de la preparación del material, ponen a punto y llevan a cabo experimentos, toman mediciones e informan sobre los resultados. Para llegar a ser técnico, podemos únicamente realizar una carrera universitaria o incluso formarnos posteriormente con este máster exclusivo en nutrición o posgrado o formación, si lo que queremos es ser técnicos en áreas de estudios relacionados con la nutrición. La otra vía, un poco más larga, sería la de la realización del doctorado. Para ello necesitamos realizar un grado y posteriormente hacer un máster oficial para conseguir estos 300 créditos oficiales y ya podríamos acceder a un doctorado. Puede ser un doctorado de salud, no tiene por qué ser exclusivo en nutrición, en medicina, en biomedicina, en bioquímica o cuales otros se os ocurran. En relación a esto, comentaros un poco que los datos que tenemos del Ministerio de Ciencia e Innovación nos dicen que las matrículas de doctorado en Ciencias de la Salud en los últimos años han incrementado brutalmente. Si podéis ver aquí, en el año 2014-2015, rondaban una matrícula de unos 6.000 estudiantes de doctorado en ese curso académico. Luego, posteriormente, subió en el 2016-2017 a unos 17.000 y en el curso anterior de 2018-2019 ya veíamos unos 21.000 matriculados en Ciencias de la Salud y todavía no hemos visto los datos de este año, pero esperemos que vayan creciendo también estas matrículas de doctorado. El otro gran ámbito que podemos comentar es el ámbito de la salud pública, ¿no? En este caso, pues, el perfil sería el actuar sobre la población en general, desde entidades diversas, desarrollando y participando en programas de políticas alimentarias, de prevención y salud en general y de educación alimentaria dentro del marco de la salud pública y la nutrición comunitaria. En este caso podemos tener diferentes vías de profesionalización, que podría ser trabajar en instituciones y gobiernos para tomar decisiones sobre salud, en la planificación, evaluación y gestión sanitaria, en economía de la alimentación y la salud, políticas nutricionales y de salud, epidemiología, gestión en salud global, respuestas en pandemias y crisis globales y salud planetaria, que últimamente está cogiendo también pues, mucha fuerza, ¿no? Igual estas últimas dos, hablando de pandemia y de salud planetaria, son las que más requieren atención en estos últimos años sin descuidar el resto. En este caso, pues, algunos de los ejemplos que os quería dar, pues, como profesional especializado en nutrición y en el ámbito de salud pública, puedes participar en campañas muy interesantes como pues, implementar este impuesto a las bebidas azucaradas o reducir el precio de las frutas y las verduras para aumentar el consumo, prohibir la publicidad de consumo de alimentos ultraprocesados en horario infantil, por ejemplo, o, o regir el etiquetado de los alimentos. También puedes participar en otro tipo de campañas que no sé si son tan importantes, pero evidentemente son necesarias, por lo que, por ejemplo, la Unión Europea ha llevado a discusión si hamburguesa o salchicha pueden ser términos que se puedan utilizar en productos vegetales. Esto solo os quería dar algunos de los ejemplos que podrían tener aquellas personas que se formen en salud pública. El tercer gran ámbito sería el de la industria. En este caso, los perfiles serían los de rastrear las necesidades poblacionales, asesorar en la innovación de nuevos productos y liderar el marketing relacionado con la alimentación. En este caso, las profesiones o las salidas como ejemplos que os quería dar sería la de gestión de calidad, del marketing industrial, diseño y formulación de nuevos alimentos, productos o incluso fármacos, la gestión de la economía de I+D y la legislación específica de este sector. En I+D justamente es una de las áreas donde se podría trabajar pues, en crear complementos alimentarios, en crear suplementos, alimentos pediátricos, por ejemplo, os he puesto aquí, nuevos fármacos, nuevas moléculas que nos puedan ser interesantes para finalmente crear pues, nuevos tratamientos, así como también el marketing industrial que os he puesto aquí y la gestión de calidad también es necesaria en este sector.
Después os quería hablar un poco también sobre el cuarto ámbito, que sería la academia. En este caso, el perfil sería el de actuar como formador en centros públicos y privados y los que se imparten conocimientos sobre alimentación, nutrición y salud. En este caso, pues una de las posibles vías podría ser el docente en cursos de formación profesional. También podría ser formador de profesionales de otros ámbitos en los que pueda surgir un interés sobre nutrición, así como, evidentemente, formarse para ser profesor universitario, lo cual requerirá, si realmente la persona quiere dedicarse profesional e íntegramente a ello, el desarrollo previo de la investigación y el doctorado en sí. Y por último, y no menos importante, os quería hablar del mundo de la divulgación, y es que es el perfil este de ejercer de comunicador y como puente de unión entre la ciencia y la población, ¿no? Y últimamente está cogiendo mucha fuerza. En concreto, si vemos las tendencias de búsquedas de Google, por ejemplo, vemos que la búsqueda de dieta saludable ha aumentado muchísimo en los últimos 15 años en todo el mundo, por lo que entendemos que la gente busca en Internet respuestas a sus dudas alimentarias, a sus dudas nutricionales, ¿de acuerdo? Y sobre todo hablando de salud, pues es algo que afecta directamente. En este caso, además, sabemos que en el 2019 Google nos explicó, después de hacer varias de sus trends, que la alimentación saludable es lo que más preocupaba a los españoles según Google. O sea, dentro de las búsquedas que había en este buscador en el año 2019, destacó esta parte de la alimentación, ¿no? Así que uno de los perfiles que están empezando a salir mucho y se están potenciando en cuanto a la divulgación y en relación a la nutrición especialmente, podrían ser salidas profesionales como periodista, como influencer, que no sé si esta palabra nos acaba de gustar mucho, ¿no? Pero está a pie de calle en redes sociales, como comunicador en diferentes organizaciones que pueden ser ONGs o como educador nutricional. Y en relación a esto, os quería comentar algunos datos interesantes que podemos ver, y es que según un estudio que ha realizado Peter y conjuntamente con Anna Clerc, nos dice que el 40% de la población realiza compras como resultado directo de recomendaciones que hacen los influencers en redes sociales. Así que qué mejor que el perfil del influencer sea alguien formado justamente en este ámbito, ¿no? Y además nos dicen que los influencers ya tienen casi el 50% de la influencia en las compras de mercado. O sea que me parece algo increíble, ¿no? Hace unos años nos parecería algo surrealista. Y otro estudio del Global Consumer Survey perdón, es que no lo veo porque lo veo tapado, pero bueno, según el Global Consumer Survey, lo que podemos ver es que en especial, dice que los sectores más afectados en estas tendencias a seguir recomendaciones de influencers es justamente la alimentación y las bebidas, con un 33%, y el cosmético y el cuidado corporal, con un 26%. Y aquí pues podemos entender que si estas recomendaciones no vienen de profesionales debidamente formados, puede haber un sesgo muy importante y un problema grave de salud a largo plazo. Así que simplemente con esto, como conclusión o take home message, os quería comentar pues eso, que la nutrición clínica, aunque con muchas esperanzas de mejora, porque últimamente los datos a nivel nacional no son demasiado buenos, sobre todo tras esta crisis sanitaria, esperemos que mejoren. Es un ámbito exclusivo para la formación de los que son dietistas nutricionistas. Pero la nutrición como área transversal, ¿no? Que es lo que estábamos comentando, nos ofrece un sinfín de posibilidades en relación a posibles salidas profesionales. Y os animo a que exploréis todas ellas, y si me he dejado alguna que os parezca interesante comentar, pues en el chat lo podéis hacer y así le damos un poco más de cabida. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Diana. Y ahora es tiempo para preguntas, así que animamos a las personas que están asistiendo a este webinar, si tienen alguna duda o pregunta, que nos las vayan enviando a través del chat. Y yo, mientras tanto, para ir abriendo el fuego, quería preguntar en relación con lo que has comentado durante tu charla,
creerías que son los retos hoy en día de la profesión de dietista nutricionista dentro del panorama general de las disciplinas sanitarias? Bueno, yo creo que el rol está más que descrito, está más que estipulado en las normativas y aún así, a pesar de ello, tenemos un incumplimiento de esta normativa propia que hace el Estado no contratando, ¿no?, estos dietistas nutricionistas. Así que ahí existe el gran reto. El problema que tenemos a nivel sanitario nacional es que la inversión a largo plazo no es algo que sea fácil, ¿no? Entonces, el promover una contratación masiva de este nuevo perfil para ellos en ámbitos de salud no tendrá una repercusión a corto plazo y esto siempre cuesta. Esto siempre es algo más complejo. Así que creo que lo más importante es no solo que los dietistas nutricionistas reivindiquen su profesión, sino que incluso la población exija este trato, ¿no?, en cuanto a lo que es la política refiere y está bien porque se está haciendo desde hace muchos años y es por ello que se están consiguiendo muchas cosas que aún quedan cortas. Así que poco a poco. Muy bien. Tenemos una pregunta que nos entra y que nos dice Bea. Nos pregunta, a nivel de educación nutricional en salud pública, ¿qué nos recomiendas? Quiero decir, ¿cómo se podría acceder? ¿Cómo se podría acceder al área de salud pública? En realidad, no hay una profesión concreta o no hay una especialización concreta que se pueda hacer. Hay varias, ¿eh? Me refiero a que no es excluyente de ninguna. Entonces, cualquier profesión sanitaria previa que tengamos, la podemos acabar de redireccionar o perfeccionar o especializar en el ámbito de nutrición, siempre y cuando hagamos un máster o un posgrado que nos dé capacidad para ello. En concreto, en salud pública sí que es verdad que como se trabaja muy a la mano de epidemiólogos, de bioestadísticos y más, que ahora con el tema de la pandemia que estamos teniendo, todos nos estamos volviendo más expertos de cómo funciona esto de la salud pública, es recomendable hacer un doctorado. Para ello es importante hacer un máster oficial tras la carrera universitaria y hacer un doctorado que nos dé competencias en estas áreas de epidemiología, aunque luego podamos no dedicarnos a la investigación, ¿eh? Esto también es interesante e importante comentarlo. Muy bien. No tenemos una nueva pregunta todavía, pero sí hay una que podemos aprovechar, porque justamente hoy resulta que es el 10º aniversario de la declaración de la dieta mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de UNESCO. Y mi pregunta vendría un poco por el marco que ofrece la dieta mediterránea en sociedades como las nuestras, ¿no? ¿Cómo se integra la profesión de dietistas nutricionistas en un marco como este que nos ofrece la dieta mediterránea, ¿no? Como marco general de alimentación? Bueno, lo que estábamos comentando ahora, todo lo que sea investigación para acabar diciendo lo bueno que es la dieta mediterránea, así como la promoción de esta dieta a nivel comunitario, no requiere ser dietista nutricionista, sino que sería esta segunda opción que tenemos de salidas profesionales de posgrados o másteres en nutrición. En este sentido, sí que es verdad que el dietista nutricionista es el encargado final de ponerlo en práctica en las consultas clínicas, ¿no? Esto sí que es súper interesante. En relación a la dieta mediterránea, me parece que es muy interesante también que comentemos que es un patrón alimenticio que nos da múltiples posibilidades, entre ellas de las más importantes es el fácil entendimiento que tiene para la población, ¿no?, sin un límite o sin llevar a ser una dieta restrictiva. Aún así, en los últimos años, incluso lo he estado buscando en el Trends de Google, ha bajado mucho el interés por la dieta mediterránea. Ahora ha ganado un especial interés otros nuevos patrones, entre ellos el patrón vegano o vegetariano, ¿no? Es el que está como cogiendo más importancia. Aún así, los dos han demostrado ser dietas no solo saludables, sino sostenibles para el medio ambiente, y ya que he hecho la coletilla de salud planetaria en la presentación, pues es interesante que lo tengamos en cuenta también. Muy bien, pues por el momento veo que no hay ninguna pregunta más que esté entrando. Eso es que ha quedado todo súper claro, Ha así que quedado clarísimo y no hay ninguna pregunta más. Así que sí, pregunta Mónica si podrías explicar algo de salud planetaria, ¿de qué consta? Bueno, el área de salud planetaria es un área muy general
lo que pasa es que afecta a muchísimos ámbitos diversos. En el ámbito que a mí me pertoca, que es el ámbito nutricional o alimenticio, es cuando nos referimos sobre todo al impacto que tiene el consumo de una población o de un individuo per se en la salud planetaria. Es decir, si el consumo de estos alimentos que está haciendo la persona o el grupo poblacional produce muchos plásticos, si la huella medioambiental que deja a través de recursos hídricos necesarios, así como producción de CO2 o de gases de efecto invernadero en general, todos estos tipos de estudios son los que se llevan a cabo para medir qué tipo de dieta es la más sostenible en relación a la salud planetaria. Más allá de todo esto, la salud planetaria es algo, como os decía, que afecta a diversos ámbitos y aquí entrarían pues incluso no solo políticos, sino arquitectónicos, urbanísticos, bueno, cualquier cosa que os podáis imaginar entraría dentro de lo que es la salud planetaria. Así que es algo que cada vez más estamos más concienciados y cada vez más los consumidores y la población general se preocupa no solo por su salud individual, sino por la salud comunitaria. Así que es importante en estos dos grandes aspectos. Nos sigue preguntando Mónica, ¿desde dónde se trabaja en salud planetaria? ¿Es desde salud pública? Puede ser desde salud pública, pero puede ser desde ámbitos súper diversos también, porque un divulgador científico, por ejemplo, puede estar haciendo consejos a población general para producir menos efectos de gas, consumir alimentos que producen menos efectos, menos gases de efecto invernadero, o, por ejemplo, podemos estar haciendo investigación directamente con nuevos productos que sustituyan a los productos cárnicos, que son de los que más CO2 producen y más huella medioambiental dejan, entre otros muchos. Es decir, no, la salud planetaria no es exclusiva a una de las áreas que he estado nombrando, sino que también sería algo muy transversal. Nos pregunta Gemma con respecto al máster de nutrición y salud de la UOC, ¿qué salidas tendría? Pues todas las que hemos estado nombrando en realidad, exceptuando la primera de todas, que es el área clínica. El área clínica, como ya que has llegado igual un poquito tarde, Gemma, te lo comento rápidamente, pero es exclusiva de la formación de dietistas nutricionistas. Aún así, si es así el perfil, perfecto, porque estamos acabando de formarnos más en un área de salud pública. Aún así, como lo que estamos haciendo durante el máster es incluso formación en investigación, realizando el trabajo final de máster, por ejemplo, o podemos realizar unas prácticas en una empresa de desarrollo de aplicaciones que den consejos comunitarios. Podemos estar trabajando en diversos ámbitos muy interesantes, así que volvemos a lo mismo, no es excluyente de ninguno de ellos, a excepción de la nutrición clínica. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. No pasa nada, Mónica. Queda grabado igualmente, me parece, o sea que se No te podrá preocupes, luego ver. te lo pasarán igualmente. Y no sé si hay alguna pregunta más. Sí, dice Mónica, en este caso, que se pregunta para entrar en salud clínica. ¿Qué perfiles tendrías normalmente? En salud clínica entiendo que lo que está comentando es nutrición clínica, ¿no? Bueno, lo que os decía, es exclusivo para el dietista nutricionista que se forma como graduado, es decir, carrera universitaria de nutrición humana y dietética, porque es lo que le compite, aunque en la realidad se está llevando a cabo desde enfermería, desde medicina, desde farmacia, hay diversos ámbitos que le tocan, la formación es exclusiva para dietistas nutricionistas y la competencia profesional, por supuesto. A largo plazo será así que si hay interés real en trabajar en nutrición clínica, te recomiendo encarecidamente la carrera, el grado de nutrición humana y dietética. Sí, porque preguntaba Gemma concretamente qué perfiles se tendrían normalmente en el máster. En el máster tenemos perfiles también súper distintos. Tenemos, evidentemente, médicos, enfermeros y enfermeras. Tenemos biólogos, bioquímicos y biomédicos, es decir, gente de formación muchísimo más básica. Tenemos licenciados en actividad física y deporte. Tenemos dietistas nutricionistas, porque yo que he hecho la carrera de nutrición, se tocan aspectos muy diversos que no se tocan directamente en la carrera. Así que es un máster muy interesante para diversos perfiles profesionales, siempre y cuando quieran dedicarse a la nutrición y la salud, como dice el nombre del máster en general. Así que os animo a que lo
miréis. Preguntaba Mónica también si el grado en medicina sirve. Sí, evidentemente. Sirve y yo especialmente recomiendo a médicos y enfermeros, enfermeras, que es, como os decía, la nutrición pautada, dietoterapia, sí que es exclusiva de los dietistas nutricionistas, pero como es un área tan transversal que afecta a tantas áreas, es súper interesante que perfiles muy clínicos puedan formarse en ella y conozcan más sobre la nutrición, porque es conocido que tanto en la carrera de medicina como en la carrera de enfermería no se puede estudiar todo, evidentemente, y, y la asignatura de nutrición no tiene una gran importancia, pero me parece que es algo súper interesante porque afecta a diversas patologías y puede ser muy enriquecedor para el profesional clínico. No sé si hay alguna pregunta más. Este sería el momento de hacerla. Tic-tac. Bueno, nos quedan ya muy pocos minutos para la finalización del webinar. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos tiempo todavía para responderla. Así que, de Nos momento, esperamos unos segundos, ¿no? Igual. damos unos segundos, pero de momento vemos que no entra ninguna más. Imagino que ya más o menos lo que se tenía que preguntar está preguntado. Pues si no hay ninguna pregunta más, en principio agradecer a todas las personas que han formado parte hoy de esta charla y agradecer, por supuesto, a Diana Díaz Rizzolo su conferencia esta tarde, acercándonos al papel y las funciones de la profesión de dietista nutricionista en el panorama de las ciencias de la salud actuales. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí presente. Os esperamos cuando necesitéis alguna cosa, sabéis dónde encontrarnos, en la UOC, en el Máster de Nutrición y Salud, y por nuestra parte, nada más y muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí y gracias, Xavi, por la presentación y la moderación. Adiós a todo el mundo. Buenas Hasta luego. Chao.